cuenta de cambiarme el chaqueta. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Zamora, soy la chef instructora. Y para seguir con estas clases de pastelería, hoy lo que vamos a hacer es ya dejar las masas batidas y entrar a las masas quebradas. ¿Qué son las masas quebradas? Las masas quebradas son aquellas que son friables. ¿Qué quiere decir friables? Que se desmenuzan. Entonces, al momento de elaborarlas, por ahí cuesta mucho más su integrado y a la vez cuando ya están horneadas, cuando nosotros comemos, se siente cuando nosotros quebramos la masa, ¿no? Cuando hace el crunch, lo seca y también se las reconoce por la cantidad de manteca que tienen. Entonces, nosotros, gracias a la cantidad de manteca que tienen, podemos obtener, ¿sí? Y a través de las técnicas que vamos a usar, podemos obtener una masa que es quebrada y con un sabor a manteca, ¿sí? Por eso siempre que tratemos de hacer este tipo de recetas, utilizar los ingredientes que nos van marcando la misma receta en sí. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Las masas quebradas se pueden hacer con dos tipos de técnicas. Una es el arenado, ¿sí? O sableado, y por otro lado el cremado. Sableado quiere decir, o arenado, hacer una harina con la manteca. La manteca tiene que estar bien fría para integrarla con la harina y luego se le agrega el azúcar, ¿sí? Y al finalizar el medio líquido. ¿Qué genera esto, este tipo de técnicas? ¿Por qué pongo al último los líquidos? ¿Para qué? Para que la manteca haga una capa impermeabilizadora en la harina y cuando quiere ingresar el medio líquido no se una rápidamente. ¿Sí? A diferencia de panadería, nosotros uno lo que hace es harina, agua, los líquidos para que se empiece a hacer la masa, ¿sí? Y para formar el gluten. En este caso, el gluten forma miga. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Por eso vamos a poner los medios líquidos por un lado y después, ¿sí? Pero primero impermeabilizar la harina para que no choque el líquido con la harina. ¿Bien? Y obtengamos este tipo de masa. ¿Qué tenemos? Tenemos manteca pomada, le incorporamos esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer hoy es la técnica del cremado, ¿sí? La técnica del cremado. Recordemos, en la clase anterior habíamos visto cuál era la técnica del cremado. ¿Sí? La técnica del cremado era batir manteca con azúcar, luego se incorporan los huevos o el medio líquido y al final la harina. Lo que vamos a hacer ahora es una sablé de manga, se llama, ¿sí? Son esas masitas que nosotros encontramos en las panaderías que se venden como masas secas o masas finas, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Se realiza con azúcar impalpable. ¿Para qué el azúcar impalpable? Porque los granos de azúcar son mucho más finos y al momento de armar la masa no se van a notar tanto. Además, quiero una masa que sea más bien pálida o blanca. Entonces voy a utilizar este tipo de azúcar. En muchas recetas van a ver que tienen huevo entero o directamente solo clara, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de recetas. Nuestra receta tiene un huevo entero. Entonces, una vez que nosotros integremos el azúcar, ¿sí? Batimos manteca con azúcar, me va a quedar un cremado, me va a quedar mucho más blanca, se integra de mejor manera, ¿sí? Ahí vamos a integrar nuestro huevo, así como los batidos pesados, vamos a utilizar este tipo de paleta. Si yo en mi casa tengo solo batidor de alambre, no hay problema, ¿sí? O el batidor globo, no hay problema. Una vez que se integra, voy a agregar harina. Este tipo de masa siempre tiene muchísima más cantidad de harina, ¿sí? Tiene casi las mismas proporciones de manteca, de materia grasa que de harina, ¿sí? Casi siempre las mismas proporciones. Va a ir cambiando su nombre dependiendo de la cantidad de manteca que tenga la receta. Si tiene más manteca o si no la tiene, ¿sí? Va a ir cambiando. Al final incorporamos. Me va a quedar una masa parecida a la del batido pesado
pero con un poco más de firmeza. ¿Por qué? Porque tiene mucha más cantidad de harina, ¿sí? Entonces, una vez batida, toda, se integra. Me va a quedar como un batido pesado, como les decía, pero mucho, mucho más firme, ¿sí? Más durito. En este tipo de masas, ¿qué es importante? No agregar mucha cantidad de harina. ¿Por qué? Porque en el horno después van a ser más secas y más duras. Entonces, si yo veo que mi masa está muy blanda, ¿qué voy a hacer? No voy a agregarle más harina. Voy a llevarla al frío. ¿Para qué? Acuérdense de que son masas que tienen mucha cantidad de materia grasa. Entonces, la voy a llevar al frío para que solidifique. Bien. Esto vamos a poner, se llama sable de manga, lo vamos a poner en una manga. ¿Sí? Yo ya tengo acá una manga preparada con un poco de masa. Bien. Vamos a agregar un poquito más para que se vea. Ven que es una masa que es mucho más dura que la del batido pesado, el de budín que hemos hecho en la clase anterior. Entonces vamos a poner nuestra masa, ¿sí? En la manga. Si yo veo que está muy blanda la masa, llevo a la heladera unos minutos, no que endurezca mucho. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer los dibujos que queremos hacer, ¿sí? Entonces, en una placa enmantecada, también puedo usar papel manteca, no hay problema, ¿sí? Si ustedes se sienten más seguros. Esto una vez que apenitas tenga el borde dorado, ya se saca del horno. O sea, son muy blanquitas este tipo de masas. ¿Qué se pueden hacer? Se presiona la manga, deja que caiga la masa y ahí cortamos. Presiono, dejo que corte, levantamos. Presiono, dejo que corte. Si ustedes ven, yo no llego hasta el fondo de la bandeja, la dejo que caiga y de ahí levanto, ¿sí? Otras de las que puedo hacer son unas rosas. Empiezo desde el medio y hago un círculo. Y termino. Hago del medio un círculo y termino. Esa es una de las clásicas. Otra es hacer una S. Yo voy a comenzar al revés porque estamos, ¿sí? Comienzo del medio y hago una S. ¿Sí? Esa es otra de las clásicas. Para que mantenga la forma, obvio también pueden ser mucho más chiquitas, va a depender de la boquilla. Siempre una boquilla rizada. Dependiendo del tipo de rizo, nos va a salir, ¿sí? El tipo de masita. Por lo general se hace una gel que es presiono y bajo hasta ahí. Presiono y después dejo caer. Presiono, dejo caer, presiono, dejo caer. Esto lo voy a llevar a la heladera, ¿sí? Para que esté bien firme. Lo voy a llevar a la heladera, puedo llevar al freezer también, me va a mantener mejor la forma. Vamos a poner un ratito ahí antes de llevar al horno, ¿sí? Todo lo que es masa quebrada siempre me conviene llevarlo un momentito a la heladera. Bien. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con las sable, que serían las sable clásicas, ya no las sable de manga. ¿Cómo hago? Manteca, azúcar, bato. Es que tranquilamente lo pueden hacer en casa y de forma manual. También manteca, punto pomada, ¿sí? Esta vez vamos a usar un azúcar común, no hay problema. Para la sable de manga hemos utilizado azúcar impalpable. Luego incorporamos una yema. Ya van a ver ahí la receta. ¿Sí? ¿Esto qué tiene? Manteca, azúcar y esencia de vainilla. Bien. Perfecto. Una vez que tenemos esto batido, dejamos y vamos a integrar la harina. ¿Sí? ¿Hace falta polvo para hornear? No hace falta polvo para hornear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero masas chatitas y finas. Si yo quiero unas que sean altas, que cuando yo abra, por ejemplo, como un alfajor de maicena en el cual yo quiero que se desmorone, que sea gruesa, utilizo leudante. Bien,
Voy a integrar. Recuerden que yo les decía, para hacer pan amasamos. Para hacer masas quebradas unimos. Unimos e integramos la masa. Recuerden, si está la masa muy blanda, ¿qué hago? La llevo directamente a la heladera hasta que yo la pueda manejar. ¿Sí? Armo la masa. Esto lo puedo hacer con un cornet, ¿sí? Aplasto un poquito para que se integre. Bien, una vez que tengo la masa, la traigo acá a la mesada. ¿Dónde? Ah, acá había puesto. La traigo a la mesada. Bien. Todo. La uno, la integro. Nada más. No la si ustedes ven, no la manejo mucho. Nuestras manos de por sí tienen calor y tienden a ablandar la masa, ¿sí? Entonces yo, una vez que esté integrada, directamente la estiro. Bien, estiro la masa. Siempre que voy a estirar una masa, abundante harina abajo para poder moverla. ¿Sí? Les voy a mostrar algunas nada más. Voy a estirar. Cada vez que estire, voy a girar un poquito. ¿Sí? Para asegurarme que la masa no se haya pegada. Entonces, ¿ven? Me aseguro que no se pegue. Ustedes la ven pequeña, pero usamos la mitad nada más en esta masa. También placa previamente enmantecada. Corto. Una vez que corto, ¿sí? Trato de no juntarlas tanto. No hace falta que no estén tan pegadas, ¿sí? Porque no tienen un polvo para hornear ni nada por el estilo. ¿Esto cómo vamos a hacer? Va a ir a un horno 180 grados. Una vez que tienen base, ya las retiro. No las dejo muy doradas. ¿Por qué? Porque cuanto más horneado, ¿sí? Va a ser mucho más seca la masa. Bien. Vamos a hacer un par más. Y para hacer unas masitas, ya vamos a ver. Vamos a sacar la parte del medio. Persianas también se les llaman, o ventanitas. Esto es una masa que tiene mucha materia grasa, ¿sí? Algunos, para hacer pepas, agarran circulitos de masa, otros la cortan, le ponen el relleno, ¿sí? Algunos hacen circulito y una vez que hacen el circulito, hacen una presión en el medio y colocan un cubito de dulce, ¿sí? Dependiendo cómo les guste. Otros estiran, cortan y ponen un poco de dulce de membrillo en el medio. Algunos directamente lo usan al membrillo con una manga, ¿sí? Si van a hacer mucha cantidad. Esto va a un horno, ya les dije, 180 grados por 10, 12 minutos. No lleva mucho tiempo de cocción este tipo de masas. Recuerden, es una vez que tienen una base, ya están listas para sacar del horno, dejo enfriar. Me aseguro de que se despeguen de la bandeja, ¿sí? Y las dejo enfriar tranquilamente. Esto así como lo vemos, va al horno. A estas chiquititas también les puedo agregar un poquito de presión, de dulce. Bien. Y también, si la ven blanda, muy blanda la masa, llevan un rato de frío para que no pierdan la forma. Una vez que están las masas, directamente, a ver, vamos a sacarla que tenemos en la heladera. Y vamos a llevar horno 180 grados, 10 a 15 minutos.
Uy. Ahí tenemos nuestras masas quebradas, ¿sí? Tenemos sablé de manga y una sablé tranquilamente para poder estirar, ¿sí? Acá tengo un chocolate baño María. Una vez que las sacamos, vamos a decorarlas. Vamos a retirar todo esto para poder decorar las masas. Yo tengo unas acá que ya están listas. Vamos a lavarnos bien las manos. Acá dejé el repasador. Lo apago. El horno, perdón, la hornalla está muy baja para hacer baño María. Y vamos a utilizar un poquito de chocolate. Vamos a derretir un poco el chocolate. ¿Sí? Sí, ahí está. Guarda con tocar. Tenemos un poquito de chocolate. Acá, vamos a ver si esta la podemos utilizar para poder bañarla. Bien, este tipo de masa es muy versátil. Como verán, pueden bañarlas un poco en chocolate. Podemos utilizarlas. ¿Sí? Agregamos una generosa porción de dulce de leche. Ponemos la tapa, siempre con manga. ¿Sí? Como es un sablé, tiene un sabor mucho más fino por la manteca. Entonces yo le agrego almendras, tenemos acá un poco de almendras picadas, a las que hicimos con manga, ¿sí? Un poquito de chocolate, queda muy bien. Podemos largarle un poquito de almendras en un sector, ¿sí? Estas vendrían a ser las masas finas y las masas secas, ¿sí? A esta también le incorporamos un poco de dulce de leche. Estas se realizan por lo general también con una mermelada de frutos rojos o frutilla. Acá yo tengo la parte de arriba, la espolvoreé con azúcar impalpable, aparte, y ahí recién la tapo. A estas pequeñitas yo las bañé en chocolate, entonces son una mini, ¿sí? Unos mini conitos, ¿sí? Y esta de chocolate, que ya es más grande, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Ponerlas un rato en la heladera si yo las voy a bañar en chocolate, para que el chocolate solidifique mucho más rápido, ¿sí? Si no, va a tardar un poquito, va a tardar un poquito más. Vamos a limpiar un poco el plato para que ustedes vean. La idea es que prueben, ¿sí? Si ustedes ya conocen hacer este tipo de masas que son mucho más conocidas, que son las sablé, la clásica sablé, ¿sí? O clásicas galletitas también, que todo el mundo habla, prueben a hacer la técnica, hacerla bien. A veces dicen, no me mantiene la forma, se me deforman mucho, y es por falta de frío y también por el tipo de cocción. Y si no, si ya saben hacer esta, anímense a hacerlas de manga, ¿sí? Llevan un poquito más de técnica, hay que tener más cuidado con el horno. Y apenas un dorado al borde y ya las retiro. Las dejo enfriar y una vez que estén frías van a secar y se van a poner duritas, no se preocupen. No es que ya hasta que la sienta dura la galleta no la saco, no. Todo tipo de masas quebradas, una vez que están apenas doradas y que tienen piso, las retiro, a menos que sean muy altas, ¿sí? Y sobre todo con un horno 180 grados, son pequeñas piezas, se van a cocinar rápido. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la disfruten, que prueben, ¿sí? Que prueben, que se den estos gustitos, ¿sí? Siempre es para la hora del té, del desayuno, vienen bastante bien. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa, acuérdense de dejar su consulta y su mensaje. Nos vemos en la próxima.